Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, y a veces despiadado, mundo de las series turcas, centrándonos en un par de nombres que indudablemente resuenan en sus mentes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla fue tan electrizante que trascendió la barrera de la ficción, su romance se sintió superíndice 3 genuino y palpable. Pero hoy, descorreremos el velo para revelar lo que realmente sucedió superíndice 3 detrás de las maras, el drama que se gestó a fuego lento, las inseguridades que florecieron en la sombra y, lo más intrigante, la posible y nefasta influencia de un amigo cercano en todo este intrincado embrollo. Su copyright que aman los chismes jugosos, las historias apasionantes y los relatos que revelan la verdad detrás del glamour, y les aseguro que este vídeo no los va a defraudar. Vamos a analizar en profundidad algunos momentos clave, desenterrar especulaciones que hasta ahora eran susurros, y por supuesto presentar la versión superíndice 3N de la historia que un presunto amigo cercano, o más bien, un informante privilegiado, ha compartido con nosotros. Listos para adentrarse en las profundidades y descubrir la verdad oculta tras el brillo de la fama, los flashes de las maras y las portadas de las revistas. Antes de que empecemos a desentrañar este nudo de emociones y secretos, quiero pedirles un favor pido, pero fundamental, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas en el contexto del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. No se perderú ni un solo detalle de nuestras investigaciones y análisis sobre el fascinante y a menudo turbio mundo del espectáculo turco. Gracias de antemano por su inestimable apoyo. Ahora con su entusiasmo y su curiosidad a flor de piel, vamos a meternos de lleno en este drama que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo. Para entender completamente la magnitud de la situación superíndice 3N, para comprender la profundidad de las emociones involucradas, primero tenemos que hablar de la serie que catapultó a la fama a Hande y Kerem, la producción que los unió superíndice 3 en la pantalla y que paradójicamente pudo haber contribuido a su separación. Asteriscos en calcap masterisco o asterisco llamas a mi puerta asterisco, como se conoció superíndice 3 en muchos países de habla hispana, y que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno global. Asteriscos en calcap masterisco es mucho más que una simple comedia romántica. Es un cuento moderno que entrelaza el destino de dos personas completamente diferentes, Eda YLDZ, una joven florista inteligente, ambiciosa y con un espíritu indomable, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso obsesionado con el trabajo frío como el hielo y aparentemente incapaz de experimentar emociones. Eda, magistralmente interpretada por Hande Erçel, culpa a Serkan de haberle arrebatado la beca que le permitiría estudiar en el extranjero, un sueño que veía desvanecerse ante sus ojos. A través de una serie de circunstancias tan inverosímiles como ingeniosas, se ven obligados a fingir que son una pareja comprometida, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. El copyright nero de la serie es, como ya mencioné, comedia romántica, pero va mucho más allá de los clichés del copyright nero. Tiene todos los ingredientes que uno espera de este tipo de producciones. Situaciones divertidas que provocan carcajadas, momentos emotivos que tocan el corazón superíndice 3N, conflictos que los mantienen al borde del asiento, y por supuesto, una química palpable entre los protagonistas, una conexión que salta a la vista y que es imposible ignorar. Hande Erçel y Kerem Bürsin, encarnando a Eda y Serkan, respectivamente, lograron conectar con el público de una manera impresionante, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en ídolos para millones de personas. Su interpretación superíndice 3N fue tan creíble, tan autocopyrightica, que muchos, incluyéndome, empezamos a sospechar que su relación superíndice 3N iba mucho más allá de lo meramente profesional, que la chispa que se veía en la pantalla era un reflejo de algo mucho más profundo y real. Y efectivamente nuestras sospechas se confirmaron. Durante el rodaje de la serie, mientras daban vida a Eda y Serkan, Hande y Kerem se enamoraron. Su romance se convirtió superíndice 3 en noticia de primera plana, eclipsando incluso la popularidad de la serie y generando una ola de entusiasmo y fervor entre los fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Durante un tiempo todo parecía sacado de un cuento de hadas, viajes juntos a destinos exóticos, declaraciones de amor públicas que derretían corazones, fotos adorables en redes sociales que transmitían felicidad y complicidad. Todo indicaba que su amor era real, puro y duradero. Eran la pareja del momento, el centro de todas las miradas, la envidia de muchos.
Pero como suele ocurrir en el glamuroso y a menudo engañoso mundo del espectáculo, la realidad no siempre es lo que parece. La perfección es una ilusión, y detrás de las sonrisas y los flashes se esconden complejidades y fragilidades. Después copyright ese de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja, como pequeñas grietas en una pared aparentemente sólida. Se les veía menos juntos en eventos públicos, las declaraciones de amor se volvieron esporádicas, casi forzadas, y sus redes sociales, antes un hervidero de muestras de cariño, se enfriaron drásticamente. Finalmente la noticia que nadie quiere ahora llegó superíndice 3 como un jarro de agua fría. Ande Ercel y Kerem Bürsinabö han terminado su relación superíndice 3N. El cuento de hadas había llegado a su fin, dejando a sus fans desolados y con el corazón superíndice 3N roto. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, y probablemente nunca lo hagan por completo. Ambos fueron extremadamente discretos al respecto, evitando dar detalles que pudieran alimentar el morbo mediático y respetando la privacidad del otro. Sin embargo, como era de esperar, las especulaciones no tardaron en surgir, alimentadas por la sed de información de los medios y la curiosidad insaciable de los fans. Se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos de vida, de las enormes presiones laborales que ejercían sobre su relación, y por supuesto, del fantasma de las terceras personas involucradas, un clásico en este tipo de situaciones. Aquí es donde entra en juego la figura enigmática del amigo cercano, que mencioné al principio del vídeo, la fuente Anu superíndice 3 Nima que promete arrojar luz sobre la oscuridad. Esta persona, cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones obvias, ha concedido algunas entrevistas a medios turcos, eso siempre bajo la promesa de confidencialidad, y ha compartido información superíndice 3N jugosa, reveladora y hasta ahora desconocida sobre lo que supuestamente sucedió superíndice 3 tras las CU maras, en la intimidad de su relación. Según este amigo, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem empezó superíndice 3 a deteriorarse de forma gradual, pero inexorable, debido a una confluencia de factores. En primer lugar, la asfixiante presión superíndice 3N de la fama y el escrutinio constante de los medios, que los seguían a todas partes y analizaban cada uno de sus movimientos, habrían afectado profundamente la estabilidad emocional de la pareja. Vivir bajo el microscopio constante de la opinión pública puede ser extenuante, incluso para las personas más fuertes, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan mediática y expuesta como la suya. La constante necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los comentarios maliciosos de los detractores, habrían erosionado la confianza y la comunicación dentro de la pareja. Otro factor importante, según la fuente, fue la diferencia de personalidades entre Ande y Kerem, una divergencia que se hizo cada vez más evidente con el tiempo. Al parecer, Ande es una persona muy reservada, introspectiva y cautelosa, que valora su privacidad y que necesita tiempo a solas para recargar energías. Kerem, por el contrario, es muy extrovertido, espontáneo y sociable, disfruta de la atención pública y se siente cómodo en el centro de la escena. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias y hasta atractivas, con el tiempo se habrían convertido en motivo de fricción y conflicto, generando tensiones y malentendidos. Pero el detalle muy intrigante, el que realmente añade una capa de complejidad a esta historia, es el que reveló el amigo cercano sobre la posible influencia de una tercera persona en la ruptura. Al parecer, Ande tenía un amigo muy cercano, un confidente con el que compartía muchos momentos y al que le confiaba sus secretos más íntimos, y que, según la fuente, no veía con buenos ojos la relación de Ande con Kerem. Este amigo habría intentado, sutilmente pero de manera constante, sembrar la duda en la mente de Ande, cuestionando las intenciones de Kerem, resaltando sus defectos y alimentando sus inseguridades. ¿Por qué copyright alguien haría algo a su? ¿Cuáles eran sus motivos ocultos? Bueno, las especulaciones son muchas y variadas. Algunos dicen que este amigo estaba celoso de la relación de Ande con Kerem y que en realidad quería para sí la atención y el afecto de la actriz. Otros creen que simplemente no confiaba en Kerem y que pensaba que no era el hombre adecuado para Ande, que no la merecía o que no la haría feliz. Cualquiera que sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que, según la fuente, su influencia fue determinante en el desenlace final de la historia, como una gota que colma el vaso o como un veneno que se administra lentamente. Es fundamental aclarar que esta versión superíndice 3N de los hechos no ha sido confirmada ni desmentida por los protagonistas. Ni Ande ni Kerem han hablado públicamente sobre la ruptura, y mucho menos sobre la posible influencia de terceros.
Han optado por el silencio y la discreción, protegiendo su privacidad y evitando alimentar el circo mediático. Sin embargo, la historia contada por el amigo cercano ha generado un gran revuelo en los medios y entre los fans, quienes se debaten entre la incredulidad y la curiosidad, entre la indignación y la decepción. Más allá del drama personal, de los chismes y las especulaciones, la historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas, frágiles y vulnerables. La fama, la presión superíndice 3 en mediática, las diferencias de personalidad y la influencia de terceros pueden jugar un papel determinante en su devenir, para bien o para mal. Ahora hablemos brevemente de otra serie que, aunque no estuvo directamente relacionada con Hande y Kerem, comparte algunos temas similares sobre relaciones complicadas y el peso de las expectativas. *Ask 101 Ask 101 es una serie juvenil que se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela. Para lograrlo, se unen para emparejar a su querida profesora con el nuevo entrenador de baloncesto. La serie explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad en la adolescencia. Si bien no hay un romance tan mediático como el de Hande y Kerem, Ask 101 muestra CEU superíndice 3 las relaciones interpersonales pueden ser complicadas y estar influenciadas por factores externos, como las expectativas sociales y las presiones familiares. Otro drama turco que podemos mencionar, aunque brevemente porque también explora relaciones intensas y las presiones de la sociedad, es *Karasevda*. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, narra la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. Su relación se ve obstaculizada por las diferencias sociales y las maquinaciones de un hombre poderoso que está obsesionado con Nihan. *Karasevda* es un drama intenso y apasionante que muestra CEU superíndice 3 el amor puede ser a la vez una fuente de felicidad y de sufrimiento, y CEU superíndice 3 las presiones externas pueden destruir incluso las relaciones más fuertes. Aunque no hay chismes sobre la vida real detrás de esta serie como en el caso de Hande y Kerem, la intensidad de las emociones y las complicaciones de la trama la hacen relevante para el tema que estamos discutiendo. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la fama y el éxito no garantizan la felicidad en el amor. Las relaciones son complejas y requieren trabajo, compromiso y honestidad. La presión superíndice 3 en mediática, las diferencias de personalidad y la influencia de terceros pueden ser factores determinantes en su éxito o fracaso. Y aunque nunca sabremos la verdad completa sobre lo que sucedió entre Hande y Kerem, la historia contada por su amigo cercano nos da una visión superíndice 3 en intrigante de los entresijos de un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Es un cuento con moraleja sobre la fragilidad del amor y la importancia de proteger las relaciones de las influencias externas. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que la historia contada por el amigo cercano es creíble? ¿Qué opinan de la influencia de terceros en las relaciones? ¿Creen que la fama es un factor determinante en el fracaso de una relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Antes de despedirme, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo si le dan me gusta a este vídeo, lo comparten con sus amigos y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.